Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartir con ustedes todo lo que tiene que saber un Project Manager digital en la actualidad. Junto con todo esto que les voy a enseñar, también les voy a enseñar en el transcurso diversas herramientas digitales que se complementan con la utilidad de que todo Project Manager digital tiene que conocer. Esto lo hago porque durante todos estos años de experiencia que tengo como Project Manager, siempre buscaba el mantenerme actualizado sobre las tecnologías, herramientas tecnológicas que debería utilizar para poder desempeñarme bien como Project Manager. Sobre todo saber en la actualidad, en cada año, qué es lo que tenía que saber para siempre mantenerme actualizado. Pero nunca encontraba pues un video que me muestre específicamente eso. Es así que tras mucha investigación y tras toda la experiencia que también cuento en estos más de 10 años como gestor de proyectos, pues vengo a compartirte qué es lo que debería tener un Project Manager digital. Para iniciar, lo primero que tienes que saber es calendarizar y priorizar. ¿Qué significa eso? Que tú como Project Manager tienes que saber muy bien cómo separar en tu calendario las fechas de actividades y saber cómo ordenarlas según prioridades. ¿Qué herramientas digitales puedes utilizar acá? Pues fácilmente puedes llegar a utilizar Google Calendar, donde ahí puedes separar en función a las fechas y el horario y también colocar el título de cada una de esas actividades que tú vienes separando por fecha y horario. Además de eso, te permite el poder colocar el agendar una reunión justo a esta separación de la agenda, como también el poder dividirlos por colores. Por ejemplo, yo suelo separar en el Google Calendar en función a las prioridades por colores. Otra herramienta que puedes utilizar para separar esas prioridades o calendarizar rápidamente es To-Do List de Google. ¿Por qué utilizo esta herramienta? Porque me permite enlazarlo tanto con Google Calendar como también con Gmail. Entonces, ya sea que esté en Gmail, ya sea que esté en el celular o ya sea que esté en Google Calendar o en el mismo To-Do List, yo puedo agregar diversos listas de actividades con sus respectivos calendarios y se va a sincronizar con cada una de estas aplicaciones. Y por último, otra herramienta que también utilizo para calendarizar y priorizar es Calendly. Calendly, lo bueno de esta plataforma es que a diferencia de Google Calendar, me permite el que las personas puedan agendar una sesión conmigo, por ejemplo mi equipo de trabajo o diversos clientes que tengo con los que trabajo gestión de proyectos, ellos puedan agendar una sesión, pero en función a mis horarios disponibles. Google Calendar se integra justamente con Calendly y en Calendly va a aparecer todos mis horarios disponibles que el Google Calendar yo haya especificado. Entonces ellos solitos van a ver mi disponibilidad y van a agendar una sesión sin la necesidad de que yo tenga que conversar con ellos y decirles mi disponibilidad. Nada, todo eso lo grafican y lo ven con Calendly. Ahora, en la actualidad, Google Calendar también ofrece esta posibilidad, pero en su opción premium, mientras que Calendly es gratuito. Así que esas son herramientas muy buenas para calendarizar y priorizar. ¿Cuál es otra cosa que tú tienes que desarrollar muy bien como gestor de proyecto? Es la posibilidad de hacer gestión ágil. ¿Qué significa esto? El hecho de que tú puedas saber una metodología que te permita gestionar un proyecto de manera bastante rápida. Por lo tanto, y de manera bastante fácil. ¿Qué herramientas digitales recomiendo en este caso? Recomiendo, por ejemplo, y la principal que van a ver en el transcurso de todo este video, que es la que más recomiendo, que es Trello. Trello es una plataforma que te permite, por ejemplo, en un lienzo en Canva, trabajar una gestión de proyectos. Otra plataforma que también es muy importante es ClickUp. ClickUp yo lo utilizo sobre todo con clientes en donde tienen una gestión de proyecto mucho más complicada, mucho más grande, en donde se requiere mucho más equipo de comunicación con mucho más equipo, gestión de equipos, muchos proyectos a la vez, mucho más complicado y con mucho más alcance. Otra que es también muy buena es Jira. Jira también permite una gestión de proyecto en Canva como en Gantt y también es para proyectos un poco más complicados y complejos. Luego está MondayCon, que también permite ambas cosas, tanto el diagrama de Gantt como el Canva o el lienzo en Canva. Luego está Whimsical, que si bien no te permite directamente una plataforma específicamente de lienzo en Canva, te permite también poder hacer un lienzo en Canva. Y además otras herramientas que ya más adelante van a ver.
y que también es una de mis favoritas para poder trabajar. Y después está Notion, que para temas documentarios o para gestión de proyectos con temas documentarios lo utilizo bastante, por su facilidad de redacción y el poder compartirlo. Estas son las principales herramientas digitales que utilizo para una gestión de proyectos de manera ágil. Otro de los conceptos que debes tener en cuenta como gestor de proyectos digital es la comunicación, el saber dividir hacia qué direcciones o canales son los más adecuados para hacer la comunicación, como por ejemplo, para qué vas a utilizar el medio de correo o el medio de comunicación por correo, para qué vas a utilizar el medio del correo por chat, o para qué vas a utilizar el medio del correo en donde ya es necesario tener una llamada o un meet, una llamada virtual, ¿vale? Para eso recomiendo estas plataformas. Para correos, en la actualidad con todos mis clientes, mayormente utilizo Gmail. En Gmail te permite tanto tener un correo general como también un correo corporativo. Y que incluso esos correos corporativos se pueden integrar dentro de tu correo Gmail. Eso es bueno porque si tú tienes una cuenta en donde quieres en esa sola cuenta tener los diversos correos corporativos, lo puedes integrar. Así que Gmail para el tema de comunicación por correo es lo que más recomiendo. Va a depender igual de la empresa donde trabajes, el cuál vas a utilizar. Luego está Slack. Slack es como una especie de Discord o un medio de chat básicamente en donde te puedes comunicar constantemente y también te puedes comunicar por medio de canales de grupos. Lo bueno de esto es que también administras archivos. Es básicamente la administración de archivos, chat y chat en grupo. Es muy bueno para ese tipo de canal y sobre todo se destaca Slack por ser un medio de chat específicamente privado a tu organización. Muchas empresas, sobre todo con la pandemia, lo han utilizado para utilizarlo como ese medio privado y exclusivo de la empresa, para que cuando solamente se trata de trabajo, hablemos en Slack. Luego está para videollamadas, está Google Meet, está Zoom, está Jitsi, que son medios bastante interesantes para hacer reuniones virtuales, para ese canal de comunicación donde ya es necesario una reunión virtual contigo. Y luego Discord, que es el que más utilizo en la actualidad, porque lo bueno de Discord es que es muy fácil el poder acceder y también porque permite eso que permite Slack, que es el canal de comunicación en grupo, canal de comunicación chat directo, como también el poder agregar recursos e independizarlos por diversos canales. Esto es muy bueno, pero además de eso, lo interesante que tiene es que permite el ágil y muy fácil acceso a tener una llamada virtual, ya sea face to face con una persona en particular o con un grupo de personas. Simplemente le puedes decir a tu equipo, hey, únanse al canal 1, todos se van al canal 1 y ya están teniendo una reunión virtual. No requieres crear un link, no requieres crear o agendar una sesión, nada. Simplemente si en el momento, sobre todo por ejemplo para trabajos remotos, requieres una reunión en el momento con tu equipo, de frente le dices al canal 1, todos se van ahí y en el momento ya están teniendo la reunión virtual. Es por eso que me gusta tanto y es por eso que lo utilizo con tantas empresas también. Luego, otra de las definiciones que debes tener muy en cuenta es que va a haber proyectos o trabajos en los que tú te estés uniendo como gestor de proyecto digital y en los que ya estén pasando por un proyecto grande que a lo mejor ha sido duradero en el tiempo, de 3 a 5 años o más, o que sea un servicio outsourcing donde tienen diversos proyectos constantemente y en donde tú te tienes que ingresar y adecuar. En ese proceso de adecuarte, tú tienes que tomar bastantes notas sobre lo que ya viene trabajando la empresa para que tú primero te adecues y no trates de forzar tus principios o tus formas de trabajar en gestión de proyectos, sino que aprendas a escuchar, a adecuarte a cómo actualmente trabajan, trabajar como ellos vienen trabajando la gestión de proyectos y luego ya poco a poco que te has adecuado ir sumando con todos tus conocimientos de tecnología para ir haciendo la gestión de proyectos mucho más eficiente. Pero entonces lo primero es tomar notas y adecuarte. ¿Y qué plataformas recomiendo para eso? Pues una que utilizo mayormente con mis clientes cuando recién me adecuo es Jamboard de Google, porque tenemos una sesión en Google Meet y por medio de Jamboard utilizamos una pizarra donde ya anoto rápidamente cada uno de los puntos que conversé con los clientes. Luego otra que también se puede utilizar en Google Meet, sobre todo con el Premium, es la plataforma Miro, que también es igual que una pizarra Jamboard,
pero con muchísimas más herramientas, muchísimo más complejo, con muchas posibilidades y aplicaciones. Esto yo lo utilizo cuando se trata de un proyecto donde tengo que adecuarme muchísimo y donde tengo que aprender muchas cosas. Es ahí donde anoto muchos términos, donde anoto muchos procesos y todo lo tengo en una pizarra gigante que luego lo capacito al nuevo equipo que se va a ir integrando conmigo. Y luego otra plataforma muy buena, que van a ver que lo utilizo para mucho porque es una de mis favoritas actualmente, es Whimsical, que también te permite agregar muchas notas o POSIT, que te va a permitir pues anotar rápidamente o tomar nota rápidamente de cada uno de esos puntos que tú te vas a ir adecuando. Entonces, esto es lo que mayormente hoy en día utilizo para las asesorías que brindo, como también para la gestión de proyectos en donde me tengo que adecuar. ¿Ok? Otro punto que debes tener en cuenta es que en este proceso que tú vas a desarrollar como gestor de proyecto digital, es que tienes que sistematizar todo lo que vienes trabajando. ¿Vale? ¿Qué significa sistematizar? Es crear procesos, flujos que te ayuden a entender a ti y a las otras personas que van a ser parte de tu equipo, que van a trabajar en el entorno de tus proyectos, que entiendan cuál es el proceso con el que se está trabajando. Entonces, para sistematizarlo, lo mejor que te recomiendo es que armes un diagrama de flujo. Y nuevamente en Whimsical, ya vas entendiendo por qué adoro esta plataforma, también puedes desarrollar rápidamente este diagrama de flujos que te van a facilitar el poder comprender el proceso de trabajo de tu proyecto, como también para que los próximos trabajadores que se unan a tu equipo lo puedan entender. Ahí puedes armar ágilmente el diagrama de flujo y te recomiendo que trates de ser lo más exhaustivo posible. Esta herramienta te permite hacer lienzos grandes de diagrama de flujo, así que desde ya es una gran herramienta. Luego de que tú ya estás actualmente desarrollando todo el proceso del proyecto con tu equipo, no basta simplemente con que trabajes con ellos y ya. No basta con que estés desarrollando todo el proceso de la gestión de proyectos, sino también es muy importante que vayas midiendo constantemente el trabajo de tu equipo, el rendimiento que ellos tienen, para poder evaluar cuántos están por fuera de su promedio, es decir, por superior a su promedio o por debajo del promedio. Y en función a esta evaluación de rendimiento, saber apoyarlos o saber quizás darles más carga laboral, lo cual es bueno para que este profesional siga destacándose. Entonces, ¿cómo puedes saber conscientemente todo ello? Midiendo constantemente mediante métricas. Y la forma en que puedes medir o las plataformas que puedes utilizar para medir estas métricas como gestor de proyectos es Google Speech, de básicamente una herramienta de Google que es como un Excel de Microsoft, y pues que puedes utilizar cualquiera de los dos para poder armar este conjunto de métricas. Yo en la actualidad utilizo mucho Google Speech porque esto también se puede integrar con el formulario de Google, que es una herramienta que utilizo mucho para llenar ciertos contenidos de estas métricas de manera bastante ágil, inclusive desde mi celular, como también porque se puede compartir de manera online. Hoy en día Outlook también te permite esto, pero pues por la costumbre y por las diversas herramientas que utilizo, prefiero siempre Google con cada uno de mis clientes. Luego, ya tú sabes que en una gestión de proyectos existen etapas del proyecto, de las cuales tú debes ser bastante consciente. Dentro de ellas está la iniciación, la planificación, la ejecución del proyecto, el control y monitoreo y por último el cierre. En cada una de estas etapas, sobre todo en la parte de donde ustedes desarrollan la estrategia del proyecto y donde planifican toda esta secuencia de etapas del proyecto, ustedes tienen que documentar todo ese proceso, ¿vale? Todo ese flujo, todo ese ciclo que va a tener el proyecto. Documentarlo en el sentido de cómo se va a ejecutar cada uno de ellos, ¿vale? Y para esa documentación, las herramientas digitales que puedes utilizar es Google Doc, que es básicamente un Word de Microsoft, pero de Google. Y Word de Microsoft, que ya estamos habituados desde hace mucho a utilizarlo y que hoy día también de manera online lo podemos utilizar por medio de outlook.com. ¿Vale? Igual en lo personal utilizo Google Docs para esto y sobre todo porque me facilita rápidamente el compartirlo. Ahora también están integrando la lectura inteligente o la escritura inteligente. ¿Qué significa esto? Esto como gestor de proyecto ayuda muchísimo porque esto predice lo que tú ya vas a escribir en tu documento en función a todo lo que has venido escribiendo o lo que ya tiene como parte de su data en Google. Google tú sabes que tiene tanto correos, tanto documentos, entonces eso facilita el que pueda predecir lo que tú vas a escribir.
Y esto en lo personal me ayuda para agilizar la escritura de cada uno de los documentos que vengo desarrollando. Es así que algo adicional es que te recomiendo que hagas formatos, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego que ya tú sabes todo este proceso que hemos hablado sobre la iniciación, planificación, ejecución, el control y monitoreo y el cierre del proyecto, en todo este proceso de planificación vamos a desarrollar un diagrama de Gantt, que es básicamente un esquema que te va a permitir visualizar en el tiempo la ejecución del proyecto, desde el inicio hasta el fin, cuál es el tiempo que se va a demostrar. Este tiempo se va a ver de manera gráfica y también quiénes son los responsables y qué actividades con subactividades se van a ver en toda esta lista de proyectos, ¿vale? Para desarrollar un diagrama de Gantt, las herramientas digitales que te recomiendo como Project Manager Digital es Google Speech, donde puedes armar ahí un diagrama de Gantt en cada uno de los cuadros que te permite esta herramienta, o también MS Project, que es de Microsoft. MS Project, lo genial que tiene es que de manera automática tú solamente vas a colocar de manera manual el inicio del proyecto, el fin del proyecto o el inicio y final de cada actividad y subactividad, y el MS Project de manera automática lo va a graficar, a diferencia de en un Excel o en el Google Speech, donde tú tienes que ir coloreando cada uno de esos cuadrados del Gantt, pero que también es válido y que inclusive con muchos clientes y proyectos lo vengo utilizando. El MS Project pues te facilita mucho este proceso. También ClickUp permite este proceso bastante rápido como plataforma digital, ya que nuevamente, al igual que en MS Project, te grafica en función a las especificaciones manuales que tú coloques. Y lo mejor es que se mantiene en un entorno virtual, lo que es fácil compartir. Y adicional a todo esto, yo te recomiendo también que más allá de tener tu diagrama de Gantt, y en función a las posibilidades del proyecto, siempre traslades ese diagrama de Gantt a un lienzo en Canva, que lo puedes trabajar en Trello, que en lo personal lo utilizo a nivel profesional para gestión de proyectos, como también para gestión organizacional. Y siempre que se pueda, trato de trasladar ese diagrama de Gantt a la plataforma en Trello para poder gestionar con mi equipo de manera bastante ágil, bajo una metodología de Scrum, el trabajo de toda la gestión de proyectos. Porque finalmente el diagrama de Gantt va a servir de manera visual para todos los clientes o para los stakeholders del proyecto, para que estén informados sobre la duración de cada una de las actividades. Ya de manera interna con mi equipo yo lo puedo trabajar bajo la metodología Scrum, bajo un lienzo en Canva en Trello. Otra de las consideraciones que debes tener, ya habiendo trabajado tu cronograma de Gantt, es que adicional a eso, tú como gestor de proyectos digital tienes que mantener monitoreo de las actividades. Cuando comenzó este proceso de gestor de proyecto digital o este nuevo puesto de gestor de proyecto digital, sobre todo con el home office, se temía que no iba a ser capaz de poder monitorear las actividades por hacer un trabajo remoto, tanto del personal, los colaboradores, como del mismo project manager, porque yo en la actualidad trabajo en diversos proyectos y estando inclusive desde mi hogar. Entonces, siempre estaba esta duda de cómo iba a monitorear. Y existen herramientas que te lo permiten. Y es tu responsabilidad el poder siempre estar observador a ellas y estando con el cuidado adecuado para estar al tanto de todas las informaciones. Acá, lo importante es que siempre tengas cuidado con tu mente. Con tu mente, como la de todos, es bastante frágil y te puedes olvidar rápidamente el qué debes monitorear. Sobre todo si es que quizás aspiras a la suerte que tengo yo de manejar diversos proyectos a la vez. Mi mente es frágil y posiblemente me olvide de alguna actividad. Es por eso que yo necesito herramientas que me recuerden qué es lo que debo de monitorear, en qué momento, qué es lo que debo consultar, en qué cosas me debo reunir. Porque nuevamente la mente es frágil y yo me puedo olvidar. Y parte del monitoreo, tú como gestor de proyecto, es que estés atento a todo eso. ¿Y qué herramientas digitales utilizo justamente para poder recordarme constantemente estos monitoreos? Utilizo Google Calendar, que me puedo poner pequeños recordatorios en donde me manden alertas de: hey, por si acaso Oscar, tienes que preguntar sobre esto. Hey, Oscar, tienes que preguntar sobre esto, te tienes que reunir tal cosa para poder hablar sobre tal tema. Estos puntos o alertas del Google Calendar me pueden ayudar justamente para eso. O si no, para un tema ágil de mi celular, puedo ver el to-do list de Google y ahí también, como se sincroniza con el Google Calendar, puedo ir anotando cada una de las actividades a las cuales yo tengo que monitorear. Inclusive, ahí en cada una de esas actividades que tengo que monitorear, le voy a colocar una fecha para que se integre con mi Google Calendar y me mande alertas. Y otra plataforma
que yo lo utilizo también cuando ya son actividades mucho más profundas, que se requiere un seguimiento mucho más constante y donde se necesita platicar muchísimo con el equipo y también con el cliente final, pues es Trello. Trello adicional a hacer un lienzo en Canva donde tú vas gestionando todo el proceso en Canva del proyecto, pues también te puede mandar alertas sobre cada proceso del lienzo en Canva. Por ejemplo, si estás pasando una actividad de estar realizándose a terminado o a ya mandar al historial, pues tú puedes adecuar o indicar en la configuración de Trello de que te avise por correo de que se ha trasladado esa actividad. De manera que ya cuando ha pasado eso, ya tú puedas reunirte con el equipo, con el cliente, para poder revisar esas sesiones en función al estatus de la actividad. Entonces también es interesante y cada una de estas herramientas va a depender mucho de la necesidad que tú tengas, ya sea con tu equipo o con tus clientes. Otro punto importante, como habíamos visto anteriormente, es la necesidad de tener un conjunto de archivos con actas e informes. Como hemos visto, existe un proceso de inicio a fin de la gestión de proyectos donde todo eso se documenta. Y en todo ese proceso, que también es parte del diagrama de Gantt con cada una de las actividades, en cada actividad o conjunto de actividades, que se le llaman también hitos, va a ser necesario que tú desarrolles un acta o informe de cada una de esas actividades o subactividades. De manera que ese acta te sirva a ti como gestor de proyecto digital como sustento frente al cliente o los stakeholders de que básicamente tú has terminado ese hito específico que se ha especificado en la planificación del proyecto. ¿Vale? Si tú no haces un acta o informe, pues luego no vas a tener un sustento para poder decir que en verdad lo has terminado. Y así los stakeholders te pueden decir, hey, o tus clientes o el usuario con la necesidad específica te puede decir, hey, en realidad no me has enviado nada, en realidad no has avanzado y no tienes ni una prueba sobre eso y tú no vas a poder sustentarlo. ¿Qué documentos recomiendo para esto? Para básicamente ese conjunto de actas que tienes que hacer y sobre todo manejar ese conjunto de archivos, porque van a ser un montón de actas para cada proyecto, dependiendo del alcance, porque mucho de lo que te estoy mencionando acá puede ser de un alcance mediano y de ahí partir a que el proyecto sea más pequeño o más grande, dependiendo de la necesidad y que en función de esa experiencia tú sepas si agregarle más herramientas digitales o quizás ya no sea necesario tantas herramientas digitales. Pero más allá de todo eso necesitas manejar constantemente o hacer una gestión de archivos. Y qué mejor que esto manejarlo en la nube. Es por eso que yo utilizo muchísimo Google Drive para poder crear ahí un conjunto de carpetas y de archivos con sus formatos específicos para poder hacer ágilmente estas actas o informes. Como también con algunos clientes o con algunas empresas con las que trabajo, utilizo bastante Slack, en donde también ahí podemos hacer un conjunto de gestión de archivos enfocados en enlaces de comunicación específica. Creamos un enlace de comunicación y ahí estamos agregando cada uno de los archivos que son parte del proyecto. Entonces, cada uno tiene su necesidad específica que resuelven con cada plataforma. Yo en lo personal trabajo en la mayoría con Google Drive, pero no por eso en las empresas se deja utilizar Slack. Luego, que es sumamente importante como complemento a todo lo que hemos hablado, es que siempre tengas, como gestor de proyecto digital, tengas un pensamiento de automatizarlo todo, automatizar los proyectos, o lo que se llama Automation Mindset, que significa el tener siempre la idea de cómo automatizo los procesos que yo vengo trabajando como gestor de proyectos. ¿Por qué? Porque, nuevamente, reiterando, si aspiras a tener la suerte que tengo de poder gestionar diversos proyectos a la vez, pues la mejor forma de poder hacerlo es que te organices adecuadamente como gestor de proyecto digital, pero que también llegues a un punto donde tengas que automatizar los procesos y de esa manera hacer mucho más eficiente tu trabajo. Por ejemplo, en la actualidad hay trabajos en los que si no tuviera automatizado algunos procesos, tendría que reunirme todos los días de la semana con mi equipo. Hoy en día, gracias a la automatización, solamente me estoy reuniendo una vez a la semana. ¿Y qué procesos puedes automatizar? Por ejemplo, el desarrollo de informes, el poder, la solicitud de necesidades por parte de mis clientes. Todo eso lo automatizo para yo no tener que solicitarle al cliente la necesidad y después subirlo a la gestión de proyectos y después subirlo al Trello. No, todo eso ya es un flujo que lo tengo automatizado y eso hace
minimizar muchísimo las horas de trabajo. ¿Y qué herramientas digitales utilizo para eso? Utilizo Zapier y FTTT. Y FTTT lo utilizo bastante poco, pero sí lo utilizo con algunas empresas que ya lo vienen trabajando. Y Zapier pues lo utilizo en la mayoría de casos. ¿Qué es lo que hacen estas plataformas específicamente? Lo que hacen es automatizar el proceso de integración entre dos o más plataformas. Por ejemplo, si yo quiero automatizar el proceso de requerimiento de mis clientes, es decir, de que los clientes cuando hacen una solicitud, anteriormente lo que hacen es enviarme un correo con sus necesidades, yo las recopilo, me reúno con ellos, escucho sus necesidades, las anoto, luego de manera manual las subo a un correo, a un diagrama de Gantt también, y luego los estoy pasando al Trello y luego me reúno con mi equipo para trasladarle sobre todas esas necesidades. Vale, todo ese flujo es manual, que al inicio es válido que lo hagas porque te estás adecuando, luego tienes que pensar en cómo automatizarlo. Y para eso es importante que tengas claro cuál es la sistematización o el proceso de todo eso. Entonces eso te va a ayudar a que, por ejemplo, con Zapier lo que hago es que creo un formulario de Google y el formulario de Google se lo envío a mi cliente. El cliente ahí crea su necesidad y una vez creado con Zapier o con IFTT automatizo para que se integre directamente al Trello y que cada necesidad que va escribiendo mi cliente automáticamente aparezca en el Trello como una nueva tarea. Ya luego yo me reúno una vez a la semana con mis colaboradores o mi equipo para decirles, mira, todas estas son las necesidades del cliente, vamos a repartir los trabajos sobre cada personal de lo que puede realizar. Ahí ya me he ahorrado muchos días de trabajo y muchas horas, simplemente automatizando ese proceso con Zapier. Ahora, ¿qué les recomiendo? Que también tengan en cuenta si es que esto en verdad les va a generar un ahorro. Nuevamente, analizando si el proyecto es de nivel mediano, de nivel grande o de nivel pequeño. ¿Por qué? Porque si es un proyecto de nivel pequeño, no va a haber la necesidad de automatizar. ¿Qué significa nivel pequeño? Que los proyectos no sean tan complejos o que no sean muchos proyectos. Si es así, no te recomiendo Zapier porque también tienes que pagar una mensualidad. ¿En qué caso te recomiendo Zapier? En el caso que veas rentable el que al pagar esa cantidad igual no te afecte económicamente a ti porque te está ahorrando muchas horas de trabajo. Por ejemplo, a mí, Zapier y FTTT, en lo personal como gestor de proyecto, me ahorra cerca de 20 horas de trabajo. 20 horas que para el pago que tengo que hacer es nulo. Entonces, tienes que hacer ese análisis y ver si en verdad es rentable para ti el poder hacer esa inversión. Y si bien hemos hablado de muchos puntos que como gestor de proyecto digital tienes que saberlo, también tienes que tener en consideración que más allá de esas herramientas digitales que te ayudan en la gestión, también existen herramientas adicionales que tienes que saber para saber por completo el contexto de la necesidad del cliente y del proyecto. Herramientas que te ayudarán a ti a poder comprender visualmente y también analizando con el equipo justamente esos contenidos adicionales que te ofrece el cliente para saber el contexto completo del proyecto y en función a eso pues comprender la repartición de actividades y el control y manejo y monitoreo de estas. Por ejemplo, ¿qué herramientas? Herramientas como Figma que te permiten ver diseños en mobile o en desktop de páginas web o aplicativos móviles, WordPress que te permiten ver ya diseños terminados de sitios web, los softwares de diseño como Adobe Illustrator, Photoshop o Adobe Effects que te permiten ver estos diseños ya terminados de publicidad, Canva que te permite ver diseños publicitarios de manera ágil y en la red, tecnologías como HTML, CSS, JavaScript o Python que son tecnologías de programación en diseño web y que también debes de conocer para saber hacer lectura de la necesidad del cliente, software como MATLAB o Arduino, MATLAB para hacer, por ejemplo, programación basada en matemáticas de diversos diseños que luego puedes integrar con SolidWorks u otras aplicaciones robóticas, Arduino que te permite programar dispositivos con hardware específico y que puedas hacer un sistema robótico automatizado, software de diseño, por ejemplo, como AutoCAD o de diseño tanto de planos como diseños en 3D como Inventor, que te permiten ver justamente esos diseños en planos que te van a dar un contexto mayor sobre el proyecto. Inclusive hoy en día ChatGPT también, para entender mucho esa estrategia de copywriting que haga tu equipo de marketing, o también Google Trends, que te permite ver esa tendencia en la que el equipo de marketing pueda trabajar. Inclusive Google Analytics,
que hoy en día utilizan mucho en empresas de data science para poder analizar los datos o flujos que se requieren para ciertas necesidades específicas. Nuevamente, estas herramientas digitales adicionales que no significa que tú debas conocer al 100% y que debas ser un experto en ella, sino por lo menos lo suficiente para que cuando te entreguen contenido de esto en específico, tú puedas saber muy bien cómo manejarlo para poder hacer lectura de estos. Es decir, en el Figma, por ejemplo, poder visualizar los diseños, poder acercarte a ellos. Solo para eso, no necesitas saber al nivel de diseñar con cada una de estas herramientas, sino por lo menos a saber cómo manejarlas, ¿vale? Esto te ayudará muchísimo a poder adentrarte mucho mejor en el contexto del proyecto y formarte muy bien como gestor de proyecto digital. Y bueno, estas son todas las herramientas que un Project Manager digital debe saber. Como ves, ahí estamos viendo cerca de 24 herramientas que te he compartido. Hoy en día manejo mucho más que esas, pero en lo principal me pareció importante poder compartirte por lo menos estas, que es las que en estos últimos 5 años en los que he sido más enfocado en ser un Project Manager digital, los he estado utilizando y he ido aprendiendo. Y como he ido aprendiendo, pues he podido aprenderlo tras trabajar con diversos clientes a nivel personal, como también con mi empresa Making Home, como también para poder trabajar con cada uno de ellos, como también en diversos proyectos en los que yo me tengo que adecuar a la tecnología que ellos usan. Es por eso sumamente importante que siempre estés con la mentalidad de poder aprender ágilmente una nueva tecnología, ¿vale? No significa que ahora tengas que aprender las 24 plataformas que te estoy recomendando ahora. No, sino que poco a poco vayas aprendiendo una tras otra, tras otra, tras otra. Y lo más importante de eso es que no te sorprendas por aprender una nueva tecnología, sino que desarrolles en ti esa posibilidad de que tengas de aprender ágilmente una nueva tecnología, que son dos cosas diferentes. Una cosa es aprender una nueva tecnología y decir, vale, ahora ya sé utilizar Notion, vale, ya sé utilizar Whimsical. No, sino el que mientras vas aprendiendo cada una de ellas, va desarrollando en ti la capacidad de poder aprender ágilmente una nueva herramienta. Y es así que cuando vayas a una nueva empresa y te tengas que adecuar a las tecnologías que ellos usan, te sea muy sencillo para ti el poder hacerlo, ¿vale? Así que estas son las herramientas que como Project Manager Digital te recomiendo. Son Project Manager Digital Tools que te recomiendo bastante para ti. Y por último, pues si se desean comunicar conmigo a nivel personal para proyectos en donde solamente requieran un gestor de proyectos específico o requieran un servicio de outsourcing con mi persona, se pueden comunicar con oscarcastillo.c143@gmail.com, o si requieren ya un equipo de gestores de proyectos y supervisores de proyectos en donde ya no me daría abasto yo solo, sino necesitaría de un personal que me apoye para la gestión de un proyecto grande, pues ahí sí es necesario que se contacten con makinghomesac@gmail.com, ¿vale? Ahí les dejo los contactos y siempre a gusto, por más de que en lo personal, por ejemplo, esté trabajando con diversas empresas, igual siempre estamos buscando trabajar con más empresas porque tenemos esas posibilidades de poder seguir trabajando bajo servicio de outsourcing, bajo servicio de freelance, bajo servicio por proyectos, etcétera, etcétera. Así que siempre estamos abiertos a todas las posibilidades. Y bueno, más allá de todo eso, esperamos que todo lo que hemos compartido el día de hoy les sea de gran utilidad. Sobre todo todas estas grandes herramientas que hemos compartido con ustedes y que deben entender que en la actualidad es muy importante para un Project Manager digital. Sin más, eso es todo por ahora y esperamos que les haya gustado muchísimo este video. Nos estamos viendo.